Bien, vamos a ir a la política. Finalmente no se alcanzó un acuerdo entre toda la oposición para realizar primarias municipales y de gobernadores. Las colectividades se dividieron en distintos pactos, a pesar de los intentos para juntarlas en esta instancia. Queremos conversar del tema con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Gracias por estar con nosotros, Heraldo, muy amable. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Buenos días. Heraldo, ¿qué fue lo que ocurrió ayer finalmente? ¿Por qué la oposición no logró llegar al acuerdo que esperaban al menos? Bueno, yo creo que en definitiva fue porque algunos partidos no estaban dispuestos a competir democráticamente, de manera transparente en primarias en las 16 regiones y querían blindajes, es decir, que fueran privilegiados en ciertas regiones para asegurarse. Y eso es lo contrario a las primarias. Era necesario ponerse de acuerdo para ir toda la oposición a primarias, de manera que fuera la ciudadanía de centro-izquierda la que pudiera escoger a los candidatos de la oposición para las gobernaciones regionales, que era lo que estábamos conversando. Lamentamos mucho este resultado. Yo creo que la oposición no ha estado a la altura del desafío de lo que demanda la gente de los partidos de centro-izquierda, los muchos independientes que se identifican con la oposición, y eso es, yo lo lamento, pero nosotros hicimos el mayor esfuerzo. Estoy hablando de los 6 partidos que finalmente terminamos inscribiendo un pacto, desde la Democracia Cristiana, Ciudadanos, pasando por los partidos de la Convergencia Progresista, incluyendo al PRO. De modo que hicimos lo que era responsable, inscribir un pacto y vamos a competir. Los que nos inscribimos anoche vamos a competir en las 16 regiones. El Frente Amplio inscribió, para nuestra sorpresa, cuando estábamos en medio todavía de una negociación en la sede del Partido Socialista, nos extrañó que no estuviesen los presidentes en los partidos del Frente Amplio, y bueno, se están inscribiendo en 3 regiones solamente para competir por gobernaciones regionales. Heraldo, lo llamativo de todo esto es que acá todos se echan la culpa, digamos, ¿no? Y nadie al final tiene la culpa. Todos querían primarias, pero no se lograron las primarias. ¿De quién fue la responsabilidad efectivamente cuando usted dice que acá habían algunos partidos que querían blindaje? ¿El Partido Comunista en particular? Bueno, el Frente Amplio y el Partido Comunista llegaron con una propuesta de blindaje en varias regiones. Y eso es la realidad. Y el Frente Amplio además expresó que ellos no podrían ir a ningún acuerdo unitario si no iban con el Partido Comunista y sus aliados de la denominada UPC. Y de lo contrario, entonces no había acuerdo si no había este blindaje a 6 regiones en particular. Entonces ese fue un obstáculo formidable, digamos, para llegar a acuerdos, puesto que nosotros queríamos primarias en todas las regiones y sin blindajes. Sí. Ahora, yo quiero disculparme ante la ciudadanía, ante el mundo progresista y de izquierda, porque efectivamente yo creo que los partidos de la oposición no estuvieron o no estuvimos a la altura de lo que se requería. Y esto, bueno, es un test de alguna manera para lo que vendrá después. Después del plebiscito, si ganamos con el apruebo, con la Convención Constitucional, habrá que elegir constituyentes para esa convención. Y sería muy negativo que se reproduzca algo similar, donde en definitiva vamos en distintas listas y la derecha, que a veces se está tirando los platos por la cabeza, como lo hemos visto en las últimas semanas, pero en el momento de inscribir listas se ordenan, se ponen de acuerdo. Sí, claro, y de hecho, Heraldo, esta mañana conversábamos con el diputado Andrés Molina, presidente de Evópoli, y estaban muy contentos, y creo que con justa razón, porque habían logrado llegar al acuerdo, inscribieron la primaria, y más allá de si se hacen primarias o no, el mecanismo es un asunto importante, sin duda, pero hay una señal de unidad, también un mensaje que se está dando. El contraste es muy claro, quedó ayer en evidencia eso, ¿no? Sí, y es verdad, y yo de hecho lo he subrayado, lamentando que esto ocurra, y además esta fue una negociación pura y simplemente por el poder. Aquí no hubo negociación de ideas. Así que cuando algunos han planteado que era necesario ponerse de acuerdo en ideas, por favor, esas mismas ideas no estuvieron en ningún momento presentes, y sí no había obstáculos en las diferencias que pudiésemos tener al momento de negociar por omisión. Es decir, fue una discusión mera y simplemente por el poder, y no por las ideas, no por el futuro.
Y bueno, yo voy a insistir por lo menos en un proyecto de país, en lo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía y lo que se necesita en ese sentido para encarnar esas ideas, las personas que lo van a encarnar, ya sea las gobernadoras, los gobernadores regionales, los constituyentes o eventualmente las figuras presidenciales. Y bueno, yo lamento este momento porque, insisto, esta no es toda la unidad que queríamos. Cuando inscribimos anoche la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Ciudadanos, el PRO y nosotros, el Partido por la Democracia, este pacto en 16 regiones donde vamos a competir, no es toda la unidad que queríamos. Sí. Heraldo, en eso estamos en falta. De todas maneras es interesante ver cómo queda conformada la oposición y los pactos que sí se lograron inscribir. Queda una suerte de concertación resucitada, ¿no?, por la convergencia progresista, más la DC, con dos añadidos interesantes, Ciudadanos por un lado y el PRO, que estaba trabajando en conjunto con el Partido Comunista, su línea por otro lado, y finalmente logran ingresar. ¿Qué representa esta coalición? Es para una primaria, es cierto, no estamos hablando de un proyecto político de futuro, de ideas, como decía usted, pero es una señal también. ¿Qué es lo que está representando esta alianza? Bueno, yo creo que está representando la diversidad del mundo de centro-izquierda y que es necesario, yo creo, entrar en un debate mucho más profundo, un debate de ideas, para ver acaso lo que hemos inscrito anoche representa eventualmente algún tipo de conglomerado que vaya hacia una coalición. Pero para eso falta tiempo, pero yo creo que es necesario ir aclarando cuál es el proyecto que se le va a presentar a nuestro país, cuáles son las reformas estructurales, cuál será el sustento tributario, cuáles son las medidas de crecimiento para que el país recupere empleo. Todas estas cosas, cuál es el modelo de desarrollo en definitiva que necesitamos para el país, porque el modelo neoliberal ha fracasado rotundamente y ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de cambio con gobernabilidad que el país necesita? Yo creo que eso va a definir las coaliciones que se van a ir conformando. Y bueno, a mí por lo menos me complace, no estoy plenamente satisfecho, que 6 partidos relevantes, la mayoría en la oposición, nos hayamos inscrito, claro, para solamente un pacto electoral para las gobernaciones regionales. Ya veremos qué pasa más adelante. Sí, Heraldo, ¿cuán difícil será recomponer los lazos después pensando, por ejemplo, en una eventual convención constituyente donde ahí habrá que ponerse de acuerdo nuevamente, o pensando ya más a largo plazo respecto a lo que venga en la presidencial y parlamentaria? ¿Usted siente que esta negociación será un obstáculo, es un primer paso en falso, digamos, para esos esfuerzos unitarios de toda la oposición, o se puede superar? Bueno, yo creo que de alguna manera esta inscripción de pactos constituía una suerte de test y no hemos pasado bien este test. Y yo, la preocupación que tengo es fundamentalmente con los y las constituyentes. Es decir, asumiendo que ganamos el apruebo y asumiendo que ganamos con la Convención Constitucional, cosa que simplemente hago un llamado para la gente del mundo progresista para que vaya a votar el 25 de octubre. Si eso sucede, entonces el desafío será la constituyente. Y ahí sí que estará en juego el futuro del país, porque esas personas serán las que van a redactar la nueva constitución. Afortunadamente será paritaria y yo creo que al final las mujeres tienen mucho más sentido común y tienen mucho más visión que los hombres. Basta ver cómo se está manejando la pandemia y se está controlando en los países gobernados por mujeres. Como va a haber un 50% de mujeres, capaz que tengamos una situación mucho mejor. Pero yo creo que vamos a tener que trabajar para ojalá tener una sola lista, de modo de que la derecha no esté sobre representada, porque la derecha, como digo, cuando llega el momento de decisión de escribir listas, pese a todas sus diferencias, pese a todas sus querellas, se ponen de acuerdo y se ordenan. Sí, claro. Y a tener una mayor representación de la que realmente reciben en votos. Y por eso entonces que es tan importante lo que viene por delante para la constituyente, para las listas que vayan a conformar quienes van a elaborar eventualmente. ¿Y usted cree que parte con cierta ventaja en esa carrera Chile Vamos, en la de los eventuales constituyentes?
Bueno, uno nunca sabe, porque yo creo que Chile vamos, la mayoría, no todos, porque aquí están las diferencias de nuevo entre ellos. Algunos están por el apruebo, otros están por el rechazo, probablemente una mayoría van a sufrir un golpe cuando probablemente ganemos con el apruebo y la Convención Constitucional. Y luego, bueno, creo que veremos lo que sucede. Ellos han sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernadores regionales. Son menos partidos, nosotros somos 8, somos 11, somos mucho más diversos que ellos, pero claro, yo no diría que parten con ventaja, pero más bien diría, quizás nosotros partimos con desventaja. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias.